El monstruo de Cartago, 7 razones por las que aún tememos su brutal legado en las sombras de la antigua Cartago, una leyenda oscura acecha. Dicen que, en las noches de luna llena, el eco de un lamento resuena entre las ruinas, el grito de aquellos que sufrieron bajo el yugo del terror. Un ser monstruoso, con ojos que brillan como brasas, y garras tan afiladas como la traición, se alza en la memoria de quienes aún viven con el miedo. ¿Qué monstruo causó tanta desesperación en el corazón de sus víctimas? Esa es solo una de las 7 razones por las que el legado de Cartago nos llena de pavor. Primero, hablemos del misterioso sacrificio de miles de inocentes a Moloch, un dios que exigía sangre. Las piedras aún guardan el eco de los gritos desgarradores, y los aldeanos cuentan que las llamas del sacrificio nunca se extinguieron del todo. Cada rincón de la ciudad está impregnado de sufrimiento eterno. La gente murmura en voz baja. Hay quienes afirman haber visto sombras danzando entre las columnas, como si las almas de aquellos sacrificados buscaran venganza. Otro misterio, el artefacto conocido como el caldero de la desesperación. Se dice que quien lo toca queda marcado por la locura, y muchos que han sucumbido a su llamado han desaparecido sin dejar rastro. ¿Y qué hay de los visiones en la cima del monte? Los ancianos lo narran con ojos llenos de miedo, una extraña luz que emana de las montañas hacia la medianoche. Aquellos que se acercan, nunca regresan, se convierten en ecos de lo que una vez fueron. Estas historias tienden a mantener a todos a distancia, como si el aire pesado de Cartago llevara consigo una carga mortal. Pero hay algo más, la maldición del guardián, un ser con apariencia humana que se dice que vaga por los campos, buscando almas para llevarse con él. Su grito, un lamento desgarrador, resuena en las noches despejadas, helando la sangre de quien se atreva a escuchar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchas personas han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Así que tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito a mi canal. No quiero que te pierdas de ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos, y así, entre susurros y sombras, el pasado de Cartago se despliega ante nosotros, dejando un rastro de misterio que nos atrapa cada vez más. Pero el verdadero horror no termina aquí. Hay más secretos que aguardan en las ruinas, más leyendas que aún no hemos descubierto. ¿Qué otros horrores ocultos se encuentran en la oscuridad de Cartago? ¿Quién será el próximo en caer bajo su terrible legado? Las noches en Cartago parecían más oscuras que nunca. La luna, cubierta por un manto de nubes densas, apenas iluminaba las ruinas. Todos en el pueblo sentían un escalofrío que recorría sus espinas. Los rumores sobre el guardián de la maldición se intensificaban, y muchos comenzaban a preguntarse si la leyenda se había despertado de su largo letargo. A medida que caía la noche, una sensación de fatalidad empezaba a apoderarse de sus corazones. En una de estas noches sombrías, Clara, una joven del pueblo, decidió que ya era hora de confrontar sus miedos. Había escuchado a sus abuelos narrar la historia del caldero de la desesperación tanto como para identificar su eco en sus sueños. Con una linterna en mano y el corazón latiendo como un tambor, se dirigió hacia las ruinas. Podría ser que el abrumador terror que envolvía a Cartago iba más allá de simples cuentos. Mientras cruzaba el umbral de piedra desgastada, Clara sintió un cambio súbito en el aire. La temperatura bajó, y un murmullo suave, como un lamento, pareció recorrer las sombras. Todo su ser le advertía que retrocediera, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo. Con determinación, avanzó hacia el lugar donde se decía que el caldero reposaba, oculto entre los escombros verdes y antiguos. Al acercarse, se detuvo en seco. Allí, a la luz tenue de su linterna, vislumbró un objeto oscuro y rugoso, cubierto por aquello que parecía ser una capa de polvo y años de dolor. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, el caldero de la desesperación brillaba sutilmente, como si esperara a que alguien se acercara. En ese instante, no supo si debía retroceder o alcanzar su destino. La línea entre el deseo y el terror se desdibujaba. Sin embargo, no estaba sola. Desde las sombras, unos ojos brillantes la observaban. El guardián, con su figura espectral, apareció ante ella, imponente y aterrador. Clara sintió como su pecho se apretaba, pero en vez de gritar, comenzó a cuestionarse. ¿Era posible que, para liberarse de este miedo ancestral,
¿primero deberíamos enfrentarlo? Sus piernas temblaban, pero algo en su interior la sostuvo. Recordó a sus abuelos y sus advertencias, y la fragilidad de la línea que separaba el pasado del presente. El guardián, como si le leyera los pensamientos, la miraba con curiosidad. Su lamento se intensificó, resonando en las piedras y despertando ecos del sacrificio de aquellos que habían caído antes. Clara comprendió, sus almas estaban atrapadas, buscando alivio en la intervención de un descendiente que pudiera romper la cadena de horror. Con un impulso de valentía, se acercó al caldero. Sus manos temblaban mientras sentía la energía oscura fluir desde él, pero en su pecho surgió una llama de esperanza. Podía sentir el poder de esos que habían sufrido, quizás, solo quizás, había una forma de sanar viejas heridas. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar el caldero, un grito resonó en la distancia. Una sombra se movió velozmente entre las ruinas, acercándose más rápido de lo que ella podía imaginar. Clara sintió el nudo en su garganta apretarse aún más. ¿Quién podría ser? El momento había llegado, pero no solo para ella. Había despertado algo en Cartago, algo mucho más oscuro y misterioso, y ahora, todos debían pagar las consecuencias. ¿Podría Clara salvar a su pueblo de un destino aterrador, o sería ella la próxima víctima del monstruo de Cartago? Las sombras comenzaron a aproximarse, y el lamento se volvió un grito ensordecedor. La luna, al fin, comenzó a despejarse, pero la terrorífica verdad era que el legado de Cartago apenas comenzaba. El grito resonó con una intensidad desgarradora, reverberando entre las piedras, haciendo eco en la misma esencia de las ruinas. Clara parpadeó, su mente luchando por conjurar un sentido en el caos que se desataba a su alrededor. Sus instintos le gritaban que debía huir, pero la atracción del caldero la mantenía paralizada, como si una fuerza invisible la retuviera a su destino. La sombra, que antes había sido solo un destello en el rincón de su visión, se convirtió en un ser afilado, de contornos difusos pero siniestramente definidos. Clara pudo distinguir un rostro, o algo que se asemejaba a uno, cubierto por una frágil corteza de sombras y pesares. Era un reflejo del horror, su piel parecía desgarrarse, exhibiendo un espectáculo de huesos y el eco de una tortura eterna. «Clara». La voz era un susurro en el aire, como un chillido de lejos. Su nombre sonaba como un lamento, entremezclándose con el clamor del guardián, creando una sinfonía de desesperación. Sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera abandonar su pecho. En un instante, el guardián se lanzó hacia ella, moviéndose con una velocidad que desafiaba la lógica. Clara retrocedió, el aire denso le cortaba la respiración, pero no pudo hacer nada. La figura espectral se detuvo justo frente a ella, sus ojos cenicientos ardían con una profundidad desgarradora. «¿Por qué has venido?», inquirió con una voz que resonaba como un trueno en su mente. «¿Buscas lo que no puedes comprender?». La sensación de ser observada se intensificó. Clara se sintió como una intrusa en un antiguo ritual, y recordó las advertencias de sus abuelos. «El caldero», murmuró, «debe ser tocado solo por aquellos que estén dispuestos a enfrentar su destino». Pero, ¿qué tipo de destino estaba dispuesta a aceitar? Mientras tanto, la sombra que había gritado se acercaba, revelando contornos más nítidos. Era un joven del pueblo, Marco, amigo de Clara. Su rostro estaba pálido, y podía ver el miedo bordando sus rasgos. «Clara, debes irte». «No deberías estar aquí». Su voz temblaba, atrapada entre el pánico y la necesidad de ayudarla. La tensión creció, y la figura del guardián se tornó agónica, como si su existencia misma dependiera de la decisión de Clara. En un instante de lucidez, entendió. Si el caldero era la llave, ella debía encontrar una manera de desbloquear no solo el horror, sino también la liberación. Miró a Marco y luego al guardián, haciendo un esfuerzo por conectar con ambos. Quizás si lo toco, pueda liberar a aquellos que sufren, y no solo a este. «No lo hagas», gritó Marco, pero el eco era como un hilo que se desgajaba en la corriente de su valentía. Con manos temblorosas, Clara se acercó al caldero, cada paso un viaje a lo desconocido. En ese momento, una vislumbre de esperanza brotó en su pecho. El caldero palpitaba, y sus ojos se avivaron al captar su presencia. Un trozo de historia viviente que suplicaba ser encontrado. Para liberar, primero hay que sufrir. Resonó en su mente como un mantra ancestral. Una chispa de luz estalló al tocar el caldero, deformando la noche en un danzón de tonos oscuros y brillantes, pero algo le hizo detenerse en seco otra vez. La realidad se fragmentó. Las almas atrapadas comenzaron a alzar sus voces, un coro de lamento y ruego que fusionaba el tiempo, y, de repente,
en el fondo de la aparición del guardián, Clara vio una figura familiar, su abuela, atrapada entre las sombras, extendiendo su mano. Clara. Un grito desgarrador que la abrazaba, llevándola a un abismo profundo de responsabilidades y antiguas promesas. La tensión se volvió casi insoportable. ¿Podría aceptar el sacrificio que le exigía este destino? Se atrevería a tocar el caldero aun cuando sabía que podría desencadenar algo que jamás podría controlar. Afuera, el viento aullaba como un lamento, pero su propia voz resonaba con fuerza en su interior. ¿Qué estás dispuesta a perder, Clara? Y mientras el eco de su nombre flotaba en el aire, una pregunta inquietante se apoderó de su mente. ¿Era el verdadero monstruo el caldero o? Todo lo que se había ocultado detrás de él, el tiempo se detuvo, el destino de Cartago pendía en la balanza. Clara estaba a un paso de revelar un oscuro secreto, pero justo antes de que su mano tocara el caldero, un relámpago iluminó la noche, y todo cambió. La luz del relámpago iluminó todo a su alrededor, revelando detalles ocultos que Clara nunca había notado. Las sombras que danzaban a su alrededor parecían cobrar vida, retorciéndose en un frenesí de desesperación. Su aliento se volvió un vaho helado que se perdía en la atmósfera cargada de energía. La figura del guardián pareció encogerse, como si la fuerza de su presencia estuviera siendo succionada por la oleada de luz. «No lo toques», gritó Marco, su voz ahora un grito profundo que resonaba entre las piedras desgastadas. Clara sintió que su corazón se quebraba, aunque el deseo de salvar a su abuela era más fuerte que cualquier advertencia. La sombra detrás de Marco parecía agazaparse, amplificándose, como si necesitara devorar su luz antes de que Clara pudiera actuar. Los ojos de su abuela, llenos de tristeza y amor, se asemejaban a agujeros oscuros en medio del caos. «Clara, escúchame, no todo lo que brilla te liberará. A veces, lo que se esconde en la oscuridad es más tenebroso de lo que imaginas». Las palabras de la mujer resonaban en su mente mientras Clara luchaba con su brújula interna, atrapada entre la lealtad a su familia y la llamada aterradora del caldero. Mientras la figura del guardián retrocedía, sus ojos se mantenían fijos en Clara, instándole a seguir adelante. «Tú eres la elegida», acompañó su visión con un eco de poder que la hacía temblar. «Libera a las almas, termina con esta maldición». Un sentimiento abrumador de responsabilidad se cernía sobre ella. ¿Podía realmente ser la elegida? El heraldo de un cambio, de un sacrificio que podría romper una cadena de sufrimiento anclada en generaciones. Miró a Marco, su amigo, su confidente, y la urgencia en su rostro la golpeó. No podía dejar que sufriera. No podía dejar que nadie sufriera más. Con un susurro helado en su corazón, Clara extendió su mano hacia el caldero, pero en el momento de contacto, una explosión de energía recorrió su cuerpo, como si todas las almas atrapadas hubieran decidido unirse en un solo clamor. La luz que emanaba del caldero se intensificó, destellos de colores oscuros y vibrantes fluyeron a través de ella, creando una sinfonía de dolor y esperanza. La imagen de su abuela se distorsionó, la tormenta de voces se tornó ensordecedora. «¡No lo hagas!». El grito de Marco se mezcló con el de las almas y Clara, en medio de esa tempestad, sintió una risita fría a sus espaldas, dándole la bienvenida a su sacrificado destino. Todo había cambiado en un instante, pero todavía había más por descubrir. La mirada del guardián se tornó aún más sombría, sabía que la decisión de Clara podría llevar a la liberación o a una oscuridad más profunda. «Dame tu dolor y recibirás poder», chantajeó, incluso mientras la iluminación del caldero parecía jugar a su alrededor, tentadora y siniestra al mismo tiempo. «¿Qué tipo de poder es ese?». Clara gritó, sintiendo que las sombras invadían su mente. La chispa de su abuela parecía alejarse, y la figura de Marco moría en su angustia. Era una lucha interna abrumadora: ábrase paso a la oscuridad o arriesgue su vida por liberar a quienes ama. Con el pulso acelerado, Clara se debatía en la dualidad que ahora era su vida. Sin previo aviso, todo se detuvo. En un instante, las voces callaron. Todo quedó en silencio. Pero el silencio no traía paz, no era el alivio que necesitaba. Era un aviso, un presagio de que algo horrible, algo inminente, estaba por llegar. Y justo en ese silencio inquietante, una sombra emergió aún más oscura que las demás, fusionándose con el propio guardián, abriendo su boca en un instante de revelación. «Bienvenida a tu verdadera prueba», Clara. La noche entera pareció sostener la respiración, pero Clara supo que el verdadero tormento apenas comenzaba. ¿Era esa sombra el reflejo de lo que llevaba en su interior? ¿Podía enfrentar el monstruo que tanto tiempo había temido?
La decisión de tocar o no el caldero se volvió irrelevante porque ahora tenía un enemigo tangible y aún más aterrador en el horizonte, la batalla por su alma estaba a punto de comenzar y ella solo podía pensar en una pregunta: ¿realmente estaba lista para enfrentarse a la oscuridad dentro y fuera de ella? Mientras la sombra se cernía sobre ella, Clara comprendió que el destino era algo por lo que lentamente tendría que luchar, quizás perdiendo más de lo que nunca soñó. Y así, el silencio fue roto por un único grito desgarrador. No sabía si era el de ella o el del guardián. Pero la verdadera esencia de su historia estaba a punto de revelarse, y nadie en Cartago estaba a salvo. La sombra avanzó con un susurro escalofriante, deslizando su forma oscura hacia Clara como un depredador acechando a su presa. Ella se sintió atrapada, como si de repente el aire se hubiera vuelto denso, dificultando su respiración. La risa helada resonaba en su mente, como un eco que nunca dejaba de atormentarla. La oscuridad no es una enemiga, Clara, es parte de ti, murmuró la sombra, y en su voz había un carisma aterrador. Clara se resistía a mirar hacia atrás, pero la imagen de Marco luchando contra su propio desasosiego la atormentaba. Su rostro, casi en una mueca de desesperación, reflejaba el mismo terror que la envolvía. No dejes que te consuma, gritó él, pero sus palabras parecían perderse en el suturador rugido del viento. ¿Por qué te preocupas por él? No eres más que un faro en esta noche oscura, la sombra continuó, sus ojos como dos abismos en los que Clara podía ver reflejadas sus propias inseguridades. La propia voz de su amada abuela resonaba en su mente, instándola a que no cediera, a que no permitiera que el pesimismo la desviara de su camino. Pero el miedo era un monstruo astuto, y se colaba en cada rincón de su ser. Con un esfuerzo, Clara sacó fuerzas de la tierra misma. No. Yo soy más que mi miedo, gritó, su voz resonando con una determinación que no sabía que aún poseía. Al pronunciar estas palabras, el relámpago iluminó el paisaje una vez más, y en ese destello, las sombras temblaron, como si fueran conscientes de que su poder podría ser cuestionado. Recuerda que todo lo que crees saber es solo una ilusión, insistió la sombra, intentando socavar su confianza. Tu abuela, ella es parte de este juego. ¿De verdad crees que puedes liberarla en la oscuridad sin pagar un precio? El poder viene con un sacrificio. Clara sintió que su corazón se encogía ante la posibilidad de una traición, una duda de que su abuela había estado viviendo por tanto tiempo en el miedo, tal vez cautiva de la misma oscuridad que ahora intentaba consumirla. La sombra se reía de ella, ese sonido reverberante le causaba una oleada de desazón. Y ahí, en medio de su intenso conflicto interno, un brillo de esperanza comenzó a surgir. Si tengo que sacrificar mis miedos para salvar a mi familia, lo haré. Pero no me rendiré. Con una voz que estaba adquiriendo fuerza, se dirigió al guardián. ¿Nos ayudarás entonces? Si soy capaz de enfrentar esta sombra y enfrentarme a mis propios demonios, ¿me ayudarás a liberarlas? La figura del guardián, aún oscurecida, parecía contemplarla detenidamente, y aunque su rostro era un enigma, Clara podía vislumbrar una chispa de aprobación. Tú eliges tus batallas, pero recuerda que cada victoria puede dejar cicatrices profundas, respondió, su tono mesurado pero firme. Lo que hagas hoy definirá no solo tu destino, sino el de aquellos que amas. Mientras Clara se frotaba las manos, sentía que sucedía algo a su alrededor. La energía del caldero, que había pulsado con fuerza en sus manos, resonaba por todo su cuerpo, inundándola con un calor inesperado. Era un sentimiento extraño, una mezcla de miedo y poder. Miró a Marco una última vez y sintió que, si iba a hacerlo, debía ser valiente. Siempre estaré contigo, Clara. No importa lo que pase, juró Marco, su mirada fija en la sombra amenazante, cuidando su espacio. Ella asintió en silencio, dándose cuenta de que no estaba sola. Esa fuerza, esa unión, era la que podía llevarla a enfrentar la prueba definitiva. Entonces, mientras la sombra se abalanzaba sobre ella, Clara levantó su mano, sintiendo un torrente de vida y coraje que la atraviesa. ¡No más sombras! Ya basta de este juego, gritó, y en ese momento, un destello de luz estalló en su interior y así, la batalla comenzaría, pero no sin un nuevo desafío acechando desde la penumbra. Una nueva figura emergió, desdibujándose al otro lado de la sombra. ¿Listos para una verdadera complicación, elegidos? Resonó una voz que Clara conocía demasiado bien, y sus ojos se ensancharon con horror. ¿Era posible que el verdadero monstruo estuviera aún más cerca de lo que imaginaban? La tensión se acumulaba rápidamente, y Clara supo que no solo luchaba por su abuela o por Marco, sino por las almas de Cartago.
La batalla se adentraba en la oscuridad, pero también en la luz, y la confusión apenas comenzaba. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna cuando la nueva figura se fue delineando en la oscuridad. La voz que había resonado como un eco distante ahora era tan familiar, tan dolorosa. Se trataba de su madre, con su mirada triste pero fuerte, envuelta en sombras. «Clara, ¿por qué has venido aquí?», preguntó con un tono que crujía de preocupación. Marco se giró hacia ella, aturdido. «¿Es realmente ella? ¿Cómo es posible?». La confusión en sus ojos estuvo acompañada de un destello de esperanza, pero Clara sabía que esa esperanza podía ser peligrosa. «No puedes dejar que te engañen. Ese no es tu madre, es solo otra parte del juego», murmuró la sombra, envuelta en una risa burlona. «Recuerda quiénes son realmente los que aman lo oscuro. Ella es parte de esta lucha». Clara apretó las mandíbulas, sintiéndose a la vez desbordada por la emoción y aterrorizada por la verdad. «No, no puede ser solo eso», se defendió, su voz temblorosa llenándose de furia. «Ella nunca querría esto para mí. Mamá, dime que estás bien». La figura pareció vacilar, como si la luz de Clara la tocara. «Clara», comenzó, y su voz sonó como un susurro de antaño, un eco de confort que atravesó el aire frío. «Debes ser fuerte. Este mundo no es como lo imaginabas. Hay verdades que nunca querrías afrontar». Las palabras se desgastaban en la bruma, pero el destello de amor en su mirada era tangible. «Déjala ir», gritó Marco, el pánico elevando su voz. «No les des poder». La sombra avanzó, su forma negra vibrando con cada palabra. «Ella se alimenta del miedo, de la desesperación, y tú, Clara, tienes tanto que ofrecer. ¿Por qué dudarías de ti misma?». Con cada frase que la sombra pronunciaba, la atmósfera se tornaba más espesa. Clara sentía como su corazón latía con fuerza, y un fuego incontrolable comenzaba a florecer dentro de ella. «Tú no decides quién soy. No permitiré que nadie, ni siquiera mi propia sombra, defina mi realidad». Se centró en su madre, buscando aquella chispa de amor. «Mamá, regresa a mí. Te necesito». De repente, la figura de su madre se tornó inestable, como si luchara entre el deseo de avanzar y el miedo a la oscuridad. «Clara, siempre he estado contigo. Te protejo desde el otro lado», pero sus palabras se entrecortaron, y Clara comprendió que un hilo invisible las unía. «Ven a mí». La voz de Clara resonó, fuerte y clara en medio de la tormenta. Su luz estaba brillando intensamente ahora, aunque la sombra intentara apagarla. «Ven y libera a mi abuela y a todos los que están atrapados. Juntas, podemos romper el ciclo». La sombra rugió, y Clara sintió su angustia como un fuego abrasador. «¿Siente el miedo, Clara? Eso es lo que ellos son, miedo. Los atrapados. Tu madre no es la única que ha caído. Es un precio que pagamos por estos secretos». Y fue en ese instante sombrío que el mundo estalló. Clara, tomando la mano de Marco, sintió el poder de la comunidad vibrando a su alrededor. No estaban solos, había muchos otros que habían compartido el mismo destino, y con su fe, estaban a punto de liberarse. La figura de su madre, ahora más hermosa que nunca, dio un paso hacia adelante, atrayendo la luz de Clara hacia ella. En el rostro de la sombra, el pánico estalló, como si sintiera que su dominio se estaba desmoronando. «No permitiré que esto termine. No quitarás lo que te pertenece», la sombra gritó, mientras un remolino de oscuridad comenzaba a girar, formando un torbellino que amenazaba con absorber a todos. Clara sintió que la energía que la envolvía crecía, las voces de aquellos que habían sido devorados resonaban en su mente. «El legado no se lleva en silencio. Este es nuestro tiempo», gritó, mientras sus manos iluminaban un camino. «Juntos», exclamó Marco, y Clara asintió, uniendo su voz a la de él. «Juntos seremos más fuertes». Con un grito a todo pulmón, la luz de Clara estalló en el torbellino, disolviendo la sombra en una explosión de color y gritos ahogados. Pero cuando el polvo se asentó, lo que quedó no fue el alivio que esperaban. Un leve susurro aún persistía entre ellos. «Esto no ha terminado», advirtió una voz. Era la sombra, pero también era el eco de su madre. «Lo más oscuro aún acecha. Debes elegir nuevamente, salvar a quienes amas o perderte en esta búsqueda de luz». La desesperación envolvió a Clara mientras la revelación la dejaba gélida, la lucha estaba lejos de concluir. ¿Podría soportar otro sacrificio? ¿Qué o quién estaría dispuesta a perder en este laberinto de sombras? Clara respiró hondo,
tratando de asimilar el mensaje que resonaba en su mente. Su madre había sido la luz que la guiaba, y ahora, en esta oscuridad, se transformaba en un eco inquietante. La sombra, un conjunto de miedos y secretos, no parecía disolverse por completo. Era como un fantasma persistente, que susurraba en la oscuridad y al mismo tiempo alimentaba sus temores. ¿Qué significa eso? ¿Qué tenemos que elegir?, preguntó Marco, su voz temblando de consuelo y angustia. Quizás están atrapados en un ciclo de sacrificio, dijo Clara, casi para sí misma. Ella pensaba en su madre, en los sacrificios que había hecho por ella. Si tomamos una decisión, podría cambiarlo todo. Pero, ¿qué si esa decisión significa perder a alguien más? El aire se volvió más frío, y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Los dos amigos comenzaron a escuchar una especie de murmullo, voces que flotaban en la bruma de la noche. Eran como ecos de sus propios temores, llamando desde las sombras. Clara cerró los ojos, intentando concentrarse. «¿Escucha?», exclamó. «Son ellos, los que han sido atrapados». «Pero, ¿qué quieren?», preguntó Marco, con el miedo evidente en su voz. «Te buscan a ti». «No lo sé», respondió Clara, abriendo los ojos en busca de respuestas. «Pero estoy dispuesta a descubrirlo». Mientras se acercaban a la densa neblina, Clara sintió dos corrientes de energía fluir. Una era cálida, familiar, la voz de su madre que le insistía que avanzara. La otra era helada, oscura y atronadora, la sombra que la advertía de los peligros a su alrededor. «Debemos hacer una elección», Marco insistió, sintiendo que cada latido de su corazón aceleraba la tensión. «¿Acaso somos lo suficientemente valientes para enfrentarlo?», Marco dudó, su mirada pasando de la neblina a Clara. «Nunca he sido tan valiente», le dijo, casi en un susurro. «¿Y si esta vez sacrificamos algo que nunca volverá, Clara?». La pregunta resonaba en su mente y la posibilidad de perder algo valioso parecía inminente. Clara se mordió el labio, el costo de la verdad se elevaba ante sus ojos. Pero en ese momento, una luz tenue comenzó a emanar del suelo, iluminando los rostros anguianos de los que estaban perdidos. Las siluetas de quienes habían sufrido el tormento del monstruo de Cartago estaban ahí, clamando por libertad. «Ayúdanos», gritó una figura, su voz entremezclándose con el viento, desgarradora y desesperada. «¿Qué quieres de nosotros?», clamó Clara, su voz rompiendo la tensión inminente. «Lo que buscamos es liberación. Si te atreves a enfrentar al monstruo, tal vez puedas salvarnos». «Pero debes estar lista para lo que está por venir», respondió una voz suave, pero grave como un eco de las profundidades. «Siempre he estado lista», dijo Clara, sintiendo como el fuego dentro de ella se avivó. Fue en ese instante que la forma sombría de su madre se hizo más visible y Clara entendió lo que debía hacer. «No voy a dejar que el miedo me defina. Voy a liberarte a ti y a todos ellos», declaró firmemente. La sombra de su madre, con un giro inquietante, sonrió. «Recuerda, Clara, que a veces el sacrificio no es lo que piensas que es. No soy lo que erguí en tu mente. Soy parte de tu historia y de este ciclo eterno». Clara sintió que el aire se tornaba denso, con el peso de la revelación a su alrededor. El anhelo por liberar a quienes estaban atrapados se volvió más intensamente palpable, y resolvió avanzar. Marco le agarró la mano con fuerza, y juntos caminaron hacia la luz que emanaba de la neblina, pero antes de que pudieran dar el siguiente paso, el torbellino oscuro que había sido la sombra de Cartago se levantó nuevamente. «Nunca escaparás. Tus decisiones tienen consecuencias, y hoy, enfrentarás una realidad que jamás imaginaste». La voz resonó como una campana siniestra, dándoles la advertencia que faltaba. Clara sintió el peso de la elección inminente caer sobre ella. ¿Era el sacrificio lo que debía enfrentar? Mientras se acercaban a la luz, Clara sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Podría resistir la tentación de salvar a todos, incluso si eso significaba perder lo que más quería? Las sombras acechaban. La batalla contra la oscuridad continuaba, y el monstruo de Cartago parecía más poderoso que nunca. La sombra se cernía sobre ellos, amenazante y oscura, como un monstruo acurrucado en la penumbra, esperando el instante perfecto para devorarles. Clara sintió como su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación reinaba en su pecho. «Marco, no podemos dar marcha atrás», dijo, pero su voz se veía ahogada por el eco de la advertencia que resonaba a su alrededor.
¿Y si el precio es demasiado alto?, murmuró Marco, sus ojos llenos de dudas. No lo sabemos hasta que lo intentemos, contestó Clara, aferrándose a la mano de su amigo con una fuerza renovada. La luz que emanaba de la neblina parecía invitarles a avanzar, a adentrarse en lo desconocido, pero el monstruo de Cartago no se lo permitiría tan fácil. Con un movimiento brusco, la bruma se alzó y se retorció, formando una figura aterradora. Era la manifestación de sus peores temores, un monstruo que se alimentaba de la desesperación. «Estás jugando con fuerzas que no comprendes», dijo, su voz un susurro serpenteante que reverberaba en el alma de Clara. «Cada elección tiene un costo, y la libertad que buscan puede ser su condena». «No nos detendrás», gritó Clara, arrancando la voz de su madre del fondo de su mente, recordando la fortaleza que siempre le había transmitido. Decidida, dio un paso hacia adelante, desafiando la oscuridad. «Si liberar a las almas perdidas implica un sacrificio, estoy lista para afrontarlo». La figura de su madre, ahora más clara, se alzó en la luz tenue. «Clara, lo que decides hoy cambiará el rumbo de nuestras vidas. Pero recuerda, el sacrificio que piensas hacer es solo la superficie de algo más profundo». Marco miraba el espectáculo, sintiendo la presión del momento. «No quiero perderte», confesó en voz baja. Pero Clara no lo miró, su mirada estaba fija en las figuras atrapadas, pendiendo del hilo de su valentía. «Así como mi madre se sacrificó por mí, yo haré lo mismo», dijo, recordando aquellos momentos de calor y amor en su infancia. Los recuerdos parecían empoderarla y romper las cadenas de la sombra que le rodeaba. De repente, la luz creció intensamente, iluminando la bruma. Las almas atrapadas se acercaban más, sus rostros pálidos y desolados colmaban el aire con una mezcla de esperanza y anhelo. Clara sintió que estaban a un paso de la libertad, pero el monstruo se enredecía, sus garras extendidas y amenazantes. «No saben lo que piden», rugió, el eco de su voz resonando como un trueno. «El sacrificio que buscan será el fin de ustedes dos». «¿A qué precio?». Con valor, Clara tomó una profunda respiración y contestó: «No tengo miedo de lo que venga. Lo que más temo es quedarme aquí, sin hacer nada». El monstruo se rió, un sonido aterrador que reverberó en la oscuridad. «Tu valor es admirable, pero igualmente inútil». «¿Listos para perder lo que más aman?». «La oscuridad siempre gana». Marco, entrecerrando los ojos, miró a Clara. «Debemos estar juntos en esto, ¿verdad?». «Nadie debe enfrentar esto solo», con determinación renovada, Clara asintió. Se aferraron el uno al otro. Era el momento de tomar decisiones, y la luz pareció refulgir con más fuerza, como una señal de que sus corazones estaban alineados en esta causa. Las sombras comenzaron a tortuosas a su alrededor, pero Clara sintió el calor de su madre empujándola desde adentro. El sacrificio perfecto es el que no se espera. A medida que la luz se amplificaba, los rostros desesperados se transformaron en una imagen de fe y esperanza. Clara alzó la voz: «Estamos aquí para liberar a todos. Si hay que perder algo, que ese algo sea el miedo». El aire vibró, y en ese instante, las sombras comenzaron a disiparse, pero no sin dejar una última advertencia colgando en el aire. «No creas que habrás salvado a todos. Pronto sabrás que hay más en juego». Mientras la luz se extendía y el monstruo gritaba, Clara sintió que se acercaba una elección definitiva. ¿Cuál sería su sacrificio? Estaba lista para enfrentar su peor temor, y en la penumbra, un mensaje enigmático resonó en la mente de Clara: la oscuridad puede ser una madre feroz. ¿Qué harás cuando lo descubras? El desafío final estaba cada vez más cerca, y Clara sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las sombras se retorcieron, contorsionándose como serpientes en una danza macabra, ansiosas por atrapar a Clara y Marco. La luz brillaba con una intensidad casi palpable, pero la cercanía del monstruo inyectaba un aire helado en sus corazones. Clara podía sentir su pulso resonar en sus oídos, y Marco, a su lado, respiraba con dificultad. «Debemos concentrarnos», dijo Clara, su voz temblando pero firme. «¿Qué hacemos ahora?». La pregunta flotó entre ellos como un lamento, capaz de desencadenar la desesperación. Fueron rodeados por un silencio cortante que quebraba las sombras, pero era un murmullo de almas a su alrededor, esos rostros pálidos, deseosos de liberación. Las garras del monstruo se acercaron en un movimiento repentino, y Clara pudo ver la desolación en sus ojos. «Sabía que vendrías», susurró la criatura, y la tristeza en su voz hizo que un estremecimiento recorriera la espalda de Clara. «No actuarás sin pagar el precio», continuó.
Las almas no se liberan sin un sacrificio. ¿Cuánto estás dispuesta a perder? Marco, impaciente, tomó la mano de Clara. No le hagas caso. Lo que dice es solo una treta para asustarnos. Pero Clara no podía ignorar el eco de sus pensamientos. Sabía que Marco estaba ahí para apoyarla, pero la tentación de rendirse a la oscuridad era cada vez más fuerte. De pronto, una visión atravesó su mente: su madre. La imagen la abrazó, transmitiéndole amor y fortaleza. Recordó cómo había luchado en vida, enfrentando un mundo hostil, protegiendo a su familia a toda costa. Aquella fortaleza se erguía en Clara, dispuesto a enfrentarse a lo desconocido. «Tu poder es solo un espejismo», gritó el monstruo. Las sombras a su alrededor parecían responder a su furia, intensificándose en espirales oscuras. «Nunca ganarás, Clara. Las sombras siempre ganan». Sin embargo, la voz de su madre resonaba en su pecho. «Clara, el sacrificio más grande es el que ofrece esperanza. ¿Qué estás dispuesta a dar?» La imagen de las almas atrapadas volvió a su mente, sus rostros suplicantes y vacíos. La decisión brotaba en su corazón, como un grito que no podría callar: «Les liberaré aunque cueste mi propia esencia». «¿Lo harás?», preguntó el monstruo, sus ojos centelleando con un brillo malicioso. «Pero, ¿qué significa eso para ti? ¿Entiendes lo que eso conlleva?». Clara sostuvo la mano de Marco con fuerza, su mirada fija en el monstruo. «No tengo miedo. Soy más que mis miedos». La luz que las almas habían creado vibró alrededor de ellos, un resplandor que comenzaba a distorsionar la penumbra, lanzando destellos de esperanza. «Ustedes son solo dos chiquillos perdidos», rió el monstruo, pero Clara comenzó a sentir que su risa se tornaba más lejana. «¿Qué tal si en realidad decido dejarles aquí, atrapados por siempre en esta bruma? Podría ser el fin de ustedes, la eternidad en la oscuridad». El aire alrededor de Clara se había vuelto pesado, como si cada sombra estuviese tratando de arrastrarla hacia el abismo. Con cada respiración, el temor y la valentía luchaban por apoderarse de ella. No podía dejar que su miedo la dominara. «¿Cuántas más almas están sufriendo?». «No seré una más», gritó, y su voz resonó en la oscuridad, rebotando como un eco de determinación. En ese instante, un sutil cambio ocurrió. Las almas comenzaron a unirse, formando una cadena brillante, un faro de esperanza que desafiaba la oscuridad. Marco dio un paso al frente, nervioso pero decidido. «Clara, no estás sola. ¿Estamos juntos en esto?». De repente, la figura del monstruo empezó a transformarse, como si la luz empezara a desmantelar su forma. «No pueden escapar de lo que son y pronto lo descubrirán», retumbó su voz en un último intento de sembrar el miedo. La luz comenzó a crecer con más fuerza, desbordando las sombras, pero una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué implicaría Truly liberar esas almas perdidas? Clara sintió que la presión aumentaba, como un peso en su pecho. La incertidumbre le apretaba el corazón. «No conocerás la verdad, hasta que sea demasiado tarde», resonó un eco ominoso mientras la luz refulgía, cerrándose en torno a ellos, impulsándolos a un destino inesperado y aterrador. Y en ese momento, Clara supo que la batalla apenas comenzaba. ¿Estaban listos para descubrir lo que realmente significaba sacrificar una parte de sí mismos para salvar a otros? La hazaña que estaban por emprender podría cambiarlo todo, o condenarlos eternamente. Clara se sintió atrapada en un remolino de emociones, entre la luz y la oscuridad, entre el sacrificio y la esperanza. Las sombras del monstruo se retorcían a su alrededor, llenas de rencor, pero la luz que emanaba de las almas perdidas comenzaba a brillar con más fuerza, como si se reanimaran al escuchar su declaración. «No soy solo mis miedos, soy el eco de aquellos que sufrieron», se dijo, reforzando su determinación. Con la mano de Marco apretada entre las suyas, Clara enfrentó al monstruo. «No más», gritó con fuerza. El aire se sacudió a su alrededor. El monstruo, sorprendido, retrocedió un paso. «¿Crees que puedes desafiarme sin consecuencias? Tu valentía será tu perdición». La risa resonante del monstruo se desvanecía en los ecos, pero Clara no flaqueaba de entonces. Con cada latido de su corazón, comenzó a recordar lo que realmente importaba. Las risas de su madre, la calidez de su abuela. Las noches de cuentos y las historias de valentía que le habían transmitido desde pequeña. «Por ellas, por todos los que han sufrido en silencio», exclamó Clara, su voz resonando con una fuerza renovada.
Y mientras lo decía, la luz que irradiaba de la neblina comenzó a unirse en un torbellino brillante. Juntos, somos más fuertes, afirmó Marco, y Clara pudo sentir su energía fundirse con la suya. Las almas perdidas comenzaron a girar a su alrededor, como aves que se agrupan en el aire, y Clara sintió que sus miedos comenzaban a desprenderse de su interior, como telas de araña desgastadas. Si la oscuridad me consume, que así sea. Mi sacrificio será un faro para los demás, declaró Clara, abriendo sus brazos, dejando que la luz fluya a través de ella. El viento aullaba, pero su fe se mantenía firme. Era un momento crucial, el monstruo lanzó un grito desgarrador que vibró en las piedras, intentando sembrar el caos. Pero Clara se mantuvo inmóvil, recibiendo cada palabra, cada ataque, como un soldado firme en la batalla. Las sombras comenzaron a disolverse, como si fueran nieve bajo el sol, pero Clara sabía que no estaba fuera de peligro. Debemos cerrar el ciclo. Todos los que han caído deben ser liberados, gritó, y a medida que lo decía, un destello de luz iluminó el paisaje, revelando a la multitud de almas entrelazadas en el aire. Aquel sacrificio no era solo por su madre o su abuela, era por todos, una comunidad que había compartido dolor. Pero a medida que la luz se intensificó, una nueva sombra emergió detrás del monstruo, deformando la esperanza. ¿Creíste que podrías despedirme tan fácilmente? Te llevaré a ti, y a todos, al abismo, rió, inundando el aire con un eco escalofriante. No te tengo miedo, replicó Clara, sintiendo un nuevo resplandor recorrer su ser. No estás solo aquí. No somos solo cuentos olvidados, somos la historia de Cartago, de un pueblo que luchará por sus almas. Con esas palabras, la luz alcanzó su clímax, lanzándose como un haz hacia el monstruo. Un grito desgarrador resonó en el aire, y la figura del monstruo se distorsionó, mientras las sombras intentaban aferrarse a su forma. Esto no ha terminado, aulló, pero el grito se desvaneció en un destello blanquecino. Finalmente, la luz envolvió a las almas y a Clara, llevándolas a un plano donde la desesperación se desvanecía. Las sombras que antes llenaban el aire comenzaron a retirarse. Clara sintió un calor a su alrededor y cuando abrió los ojos, vio a las almas emergiendo de la oscuridad, transformadas. La libertad, exclamó, y los rostros de quienes habían sufrido aparecieron en una multitud brillante, llenos de agradecimiento y amor. El monstruo se desvaneció en la bruma, llevándose consigo su monstruosidad, y la luz se expandió, llenando cada rincón de Cartago. Lo hicimos, Clara, dijo Marco con voz temblorosa, sus ojos llenos de lágrimas, al mirar las almas libres. Lo hemos logrado. La risa de unos niños resonó, una melodía que había estado perdida por tanto tiempo, llenando el aire con esperanza. Mientras abrazaban a quienes habían salvado, Clara sintió que una brisa suave acariciaba su rostro. Aunque había enfrentado el terror, había ganado más de lo que jamás imaginó. Su madre y su abuela, ahora protegidas por la luz, brillaban con amor. Siempre estuviste conmigo, murmuró Clara, mientras observaba el horizonte renovado. El pueblo de Cartago ahora sería libre de su legado oscuro. La batalla había servido de lección, la unión, el amor y la valentía siempre ganarían sobre la oscuridad. Todo había cambiado, ahora. Clara era parte de una historia que nunca se olvidaría. Entonces, mientras el sol comenzaba a salir, un nuevo capítulo iniciaba para Cartago. Un legado donde experiencia de dolor era transformada en luz. El monstruo había sido vencido, y aquellos que lo habían enfrentado nunca olvidarían lo que realmente importa. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Suscríbete ahora y no te pierdas más relatos como este. Dale like para que más personas puedan disfrutarlo y llenen los comentarios contándonos qué te ha parecido. Compártelo con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta experiencia. Es momento de mostrar tu apoyo a la comunidad.